Este no fue solo un crimen espantoso, sino un misterio colmado de sospechas. Un asesino dejó inconsciente a una niña de 9 años en una noche de lluvia. La arrastró por un camino de barro durante cientos de metros y, después, le vació los ojos para ocultar el cadáver en un bosque de bambú. Con semejante brutalidad, cualquiera pensaría que el culpable sería condenado a muerte sin dilación. Sin embargo, ocurrió algo insólito. En el pueblo organizaron para el asesino un funeral solemne. Un honor impensable para un homicida de sangre fría. Como si hubiese un trasfondo que los forasteros ignoraban. Y para mí, periodista empeñado en escarbar la verdad tras cada caso, aquello se convirtió en una obsesión. Estaba convencido de que había una historia que los ojos comunes no alcanzaban a ver. Lo que no imaginé fue la hondura de su oscuridad. Supe del caso por un amigo, al que llamaré Diego, oriundo del mismo lugar. Se lo oí mencionar al vuelo durante una charla. Aunque su familia había abandonado la aldea tiempo atrás. Al notar mi interés me propuso regresar juntos para investigar. De camino, Diego me relató con detalle cuánto sabía. La aldea se recogía al pie de una montaña. Aislada, las casas se alineaban en calles oblicuas. La vegetación era cerrada, los senderos, estrechos, y en muchos tramos faltaba el alumbrado. Hacia el extremo oriental había una casa singular. Vivían solo una madre y su hija. El marido trabajaba lejos. Al principio regresaba de cuando en cuando. Luego se esfumó sin dejar rastro. Como si hubiese abandonado a la familia. La víctima era la niña, a la que aquí llamaré Alba. La noche del crimen el tiempo era inclemente. Llovizna fina. Caminos enlodados. En el campo, a las 8 o 9 de la noche el pueblo suele quedar en silencio. Hacia las 10, a la madre de Alba le sobrevino de pronto un ataque al corazón. En casa solo quedaba un remedio barato para cortar el dolor, al que aquí llamaré calma del corazón, pero se había agotado. En la aldea había una única consulta. Al final del extremo occidental. Para comprar un frasco había que atravesar un laberinto de veredas por el monte. Sin una luz, sin alternativa, Alba decidió lanzarse a la oscuridad para conseguir la medicina. Por desgracia, salió y no volvió en toda la noche. A la mañana siguiente, hallaron su cuerpo en el bambusal junto al camino. Más de una decena de agentes acudieron a la escena. El asesino había obrado con una crueldad inaudita. Antes de morir, el rostro de Alba quedó irreconocible por los golpes. Le habían fracturado la mitad de los dedos, en las piernas presentaba heridas severas, y, sobre todo, las rodillas destrozadas, con el hueso al descubierto, señal de que la arrastraron por el fango hasta el bosque. Lo más pavoroso, sus ojos habían desaparecido, solo quedaban 2 cuencas enrojecidas. La pericia determinó que el asesino los vació con una rama. Era evidente que no llevaba herramientas, un homicidio impulsivo, muy probablemente cometido por alguien del lugar. La policía actuó de inmediato. Interrogó a todo el poblado y pronto dio con el culpable. Nadie imaginó que fuese la vecina de Alba. Se llamaba Beatriz, mujer de mediana edad, aspecto humilde y apacible. Trataba a la niña con corrección. Por eso sorprendió que ella misma descargara tanta saña. El móvil. Un poco de dinero. Aquella noche, antes de salir a por la medicina, Alba llamó a la puerta de Beatriz. Pero ella no abrió. Aún así, germinó la codicia. Sabía que la niña llevaría dinero. Además, conocía que madre e hija guardaban todos sus ahorros en un pequeño monedero. Con 9 años, Alba ignoraba el precio del frasco y se llevó el monedero entero. Beatriz la siguió y recogió un palo de madera. Cuando la pequeña alcanzó un tramo desierto, la golpeó en la nuca. Alba cayó. Pero, angustiada por su madre, no llegó a perder del todo el sentido. Beatriz le arrebató el monedero. Pero la niña lo aferró con fuerza. Para arrancárselo, le fue doblando uno a uno los pequeños dedos. Alba abrió los ojos de par en par, dispuesta a gritar. Eso la aterrorizó. Primero, porque la niña había visto su rostro. Segundo, porque si gritaba no podría huir. Presa del pánico, Beatriz siguió descargando el palo contra su cara. Un golpe. 2, 3, incontables. Solo cuando Alba quedó en silencio se detuvo. Luego, para evitar que la descubrieran pronto, arrastró el cuerpo al interior del bambusal y lo dejó allí. ¿Y por qué le vació los ojos? Por superstición. Cuentan los antiguos que el ser humano, antes de morir, lo recuerda todo, que incluso convertido en espíritu no lo olvida. Alba había visto su cara, y Beatriz temió que el alma en pena volviera a pedir venganza. Por eso, con una rama arrancó los ojos de la niña. ¿La necesidad de dinero? Sencillísima. Su hijo era ludópata y debía sumas abultadas. Los usureros habían ido a su casa a amenazarla. Si no pagaba, le mutilarían la mano al muchacho. Desesperada, buscó dinero para salvarlo,
Pero al final la damnificada no fue solo Alba, sino también su madre. Acababa de superar el dolor en el pecho cuando tuvo que encajar la noticia de la muerte cruel de su única hija. Alba era su esperanza de vida. Al oírlo, eligió abandonar este mundo en la vieja casa. Se fue incluso antes que la criminal. Beatriz fue detenida con rapidez, juzgada y recibió la pena máxima. Ese fue el relato completo. La pobreza no solo abisma en la desesperación, puede tornar a las personas en algo más terrible que los demonios. Diego terminó su historia y aún no habíamos llegado al pueblo. Lo que no lograba comprender era por qué. Después, habían organizado un funeral para la asesina. Diego respondió: precisamente porque es raro te invité a venir. Si lo comparas, todo es todavía más absurdo. A la madre e hija de Alba las incineraron con prisas. Las cenizas quedaron en su vieja casa. Ni siquiera tuvieron un funeral digno. Dime si no es extraño. Me recorrió un escalofrío. Esto es grotesco. ¿Qué más se puede decir? Ah, recuerda algo. He vuelto para visitar a mi tío mayor y quedarme unos días. No digas que eres periodista. Aquí detestan a los forasteros, si lo saben. Nos echarán. Di que eres mi amigo y conduces por mí. Este sitio es cerrado y obstinado. Si no fuera por lo que me contó mi tío, no habría sabido del caso ni de ese funeral tan extraño. Asentí en silencio, con la duda anclada en el pecho. No bastaba con la falta de compasión por las víctimas. Mostraban condescendencia hacia la verduga. Tenía que haber algo turbio. Poco después, Diego detuvo el coche. A través del parabrisas vi el portón del pueblo. Habíamos llegado. El aparcamiento era un claro a las afueras. ¿Había otros vehículos? Pregunté. ¿No hay calles para entrar en coche? Sí, pero son estrechas y es un incordio. Se ha vuelto costumbre. Para entrar con coche hay que pedir permiso al jefe del poblado, dijo Diego mientras bajaba. Bajé también, saqué la bolsa del maletero y lo seguí a pie. Sus padres habían muerto pronto. Por suerte la casa de sus antepasados seguía en pie. Bastaba limpiarla para habitarla. Las casas eran de tapia y teja antigua, curiosamente. El pueblo seguía poblado. En el camino muchos saludaban a Diego, incluso jóvenes, aunque en la montaña casi nadie de su edad se queda. Todos se conocían y se sorprendían de su regreso sin aviso. Algunos abrían la puerta solo para saludar, con una cordialidad inusitada. Esa cordialidad, para alguien criado en ciudad, me hizo sentir fuera de lugar. Del borde del pueblo a la casa había apenas unos cientos de metros, pero tardamos casi media hora. Dejamos el equipaje, arreglamos lo básico y ya caía la tarde. Diego pidió un poco de arroz y verduras a los vecinos y cocinamos algo sencillo. Decidimos descansar y preguntar al día siguiente, para evitar sospechas. Cayó la noche y, desde la puerta, el pueblo era un mar de sombras, casi ninguna luz. Sentía que aquel lugar guardaba secretos indecibles. Al amanecer, nos pusimos en marcha. Nuestro primer destino fue la vieja casa de la madre y la hija. Al extremo oriental, el crimen había ocurrido meses atrás. El pueblo tenía nuevos planes: demoler la casa. Lo extraño fue que la demolición la hacían varios vecinos a mano. Podían contratar una pequeña excavadora y terminar rápido, pero insistían en usar la fuerza bruta y transportar tejas y ladrillos en tractores agrícolas. El que dirigía era un campesino fornido de unos 40, al que Diego llamaba Mateo. Nos acercamos a conversar. Tras unas cortesías, Diego mencionó la casa y el caso. Mateo preguntó cuánto sabíamos. Diego le contó lo que su tío le había narrado y planteó la pregunta que nos roía. ¿Por qué el funeral de Beatriz y no el de Alba y su madre? ¿Qué eran las víctimas? Mateo sonrió. ¿Quién muere? Se acabó. Ya no importa cómo vivió. El funeral de Beatriz no fue por ella. Ese rito no era para ella. Diego y yo nos miramos, perplejos. Sonaba coherente y, a la vez, cargado de otra intención. Cuando Diego iba a insistir, Mateo sonrió con misterio. No os metáis donde no debéis. Fuiste a ver a tu tío. Vete y visítalo. Y volvió a coordinar la demolición. No solo yo. También Diego estaba desconcertado. A la casa de Alba le habían abierto las entrañas, no quedaría nada dentro. No tenía sentido entrar. Partimos a ver al tío de Diego. No fuimos el día anterior porque vivía muy apartado. La aldea tiene una vía principal. La mayoría vive a lo largo de ella. La única por la que pueden circular vehículos. Pero hay casas en la montaña. El tío de Diego era uno de ellos. Pasaba de los 60. Había entregado su vida al monte y jamás se casó. Tal vez nacería y descansaría entre esas cumbres. Sus hermanos, el menor y la madre de Diego, habían muerto. Diego era su pariente más cercano. El camino de su vida arrancaba de un desvío y trepaba por la ladera. Alrededor,
monte bravo y cañaverales espesos. Tras 20 minutos a pie, surgió una casita baja, techada de tejas de barro, gastada por el tiempo, como si supiera que íbamos. El tío ya se había sentado en un banquito de madera bajo el alero. Al vernos, alzó la mano y sonrió. Diego corrió a abrazarlo. Yo lo seguí. Nos acogió con calidez y nos preparó una especialidad de la zona. Una infusión de hojas de té mezcladas con hierbas del monte. Machacadas y cocidas, de color verde intenso. En tiempos de hambre hacía las veces de comida. Amarga. Pero no tanto como uno imagina. Conversamos un largo rato, cuando tocamos la tragedia de Alba y su madre. El tío cambió de tema de golpe y preguntó. Diego, te fuiste de niño. Tus padres no alcanzaron a contarte las prohibiciones de aquí, ¿verdad? Diego asintió, desconcertado. Entonces hoy os contaré, no es un simple relato. Es un secreto que ha sobrevivido generaciones en esta aldea. Habló despacio. El pueblo contaba con un siglo de historia. Su gente vivía de la montaña. Con escasez de bienes, en tiempos de guerra y hambre. Abajo hubo sequía y arriba vientos furiosos, cosechas perdidas. En invierno, la nieve lo cubrió todo y el pueblo rozó la extinción. Fue entonces cuando apareció el señor de la montaña. Señaló una planta silvestre que, molida y cocida, podía comerse con hojas y raíces. Como la infusión agreste, no solo calmaba el hambre, daba calor. Así, todos sobrevivieron. Pero la desgracia volvió. 3 jóvenes murieron en un paraje solitario. Uno de ellos fue el agresor. Aunque también cayó allí, averiguaron la causa. 2 pretendían penetrar en la zona prohibida del señor de la montaña. El tercero trató de impedirlo y estalló la violencia. Desde entonces, el pueblo creyó que el señor de la montaña no toleraba profanaciones. Quien cruzara sus límites caería por mano de su guardián. Ese guardián no se mostraba. Se encarnaba en alguien y, con su cuerpo, castigaba al culpable. Así, el criminal se convertía en instrumento del orden. Después, celebraron un funeral solemne por él. A ojos del pueblo, había preservado la norma sagrada y, con ella, la vida de todos. No pude evitar relacionarlo con la tragedia de Alba y su madre. Exclamé. Entonces, para todos, ¿Alba profanó a la divinidad y Beatriz fue el guardián? El tío sonrió sin responder. Aquello nos parecía absurdo. Incluso Diego se irritó. No, imposible. Alba era una niña que solo bajó a la consulta. Ni siquiera subió al monte. ¿Y en qué época vivimos para hablar de espíritus? El tío se puso serio. Sé que no lo creeréis. Pero si un día termináis por creer, Diego, prométeme algo. A partir de entonces no vuelvas a preguntar por tus padres. Hay cosas que no se pueden explicar. Diego se quedó helado. Yo también. Yo creía que veníamos a entender el caso de Alba, sin embargo. Él quería indagar el secreto de sus padres. ¿Qué le ocultaron? Después, el tío esquivó el asunto y continuó con historias viejas. Diego ya no se atrevió a preguntar por el caso, menos aún por sus padres. Su evitación me despertó más sospechas, cuando se trataba de ellos. Él se volvía cauto. Al final, el tío dijo que debía descansar y nos pidió volver al día siguiente. Era casi mediodía, nos despedimos. Bajando la montaña, quise sonsacarle a Diego qué le habían ocultado sus padres para que, tantos años después, siguiera indagando. Antes de que preguntara, él cambió de actitud. Echó a correr cuesta abajo. Y me apremió, exaltado. En la montaña no se corre. Grité, te vas a matar, ¿qué te pasa? Lo seguí, al poco noté algo extraño. Descendíamos y, de pronto, el sendero empezó a subir. Lo agarré del brazo. ¿Estás loco? Nos estamos perdiendo. ¿Qué te sucede? Se volvió, pálido. ¿No oyes? ¿Oír qué? Un viento helado nos atravesó a pleno día y me erizó la piel. Escucha, escucha bien, susurró. Agucé el oído. Aparte del rumor de las hojas. Nada. De pronto gritó, señalando tras de mí. No escuches, mira, allí. Me giré y la sangre se me geló. No muy lejos, en el tronco de un árbol viejo emergía un rostro humano. No era imaginación. Era deforme y feo. Pero indudablemente un rostro. La boca parecía alzarse en una mueca siniestra dirigida hacia mí. La corteza rugosa, las vetas oscuras se acoplaban como un semblante que se movía. ¡Corre, ahora! El grito de Diego me arrancó del espanto. Cuando lo miré, ya se había alejado. Maldije y corrí tras él. Corrimos hasta que el mundo se dio la vuelta. Perdimos todo sentido de la orientación. A mis oídos llegaba una risa sorda. Flotando, los árboles parecían cobrar vida. Con cada ráfaga, sus cuerpos crujían como si quisieran retorcerse. Era pleno día y vivíamos algo propio de fantasmas.
¿Cómo era posible? Seguimos huyendo, interminablemente, como si nos fuese la vida, empapados en sudor y, sin embargo, sin sentir cansancio. Tras más de media hora, Diego aflojó y yo me pegué a su espalda. Avanzábamos con cautela por la senda, mirando atrás a cada paso, rastreando cada sombra, temiendo que lo innombrable nos siguiera. Por fortuna, Diego conocía algo de la zona. Pero montaña es montaña. Los pasos nunca son fáciles. En el miedo, tuvimos que agacharnos en los tramos más escarpados. Pasó mucho tiempo hasta que, casi tras un monte entero, asomó la silueta de la aldea. Regresamos por fin, el sol declinaba, de vuelta en casa, caímos rendidos, no habíamos comido en todo el día, llegar vivos ya era un prodigio. Bebimos agua y nos desplomamos en el suelo de la estancia, en un sopor inmediato. A la mañana siguiente, pasadas las 9, desperté flojo como un paño. Diego también, quien nos sacó del sopor fue Mateo. La noche anterior habíamos dejado la puerta abierta. Prueba de lo aturdidos que estábamos. Medio dormidos, creímos que venía a llamarnos a desayunar, pero traía una noticia más brutal. Diego, en pie, ¿le ha pasado algo a tu tío? Nos pusimos en pie de un salto. ¿Qué? Ha muerto. Fuimos con la gente del pueblo a su casa. El cuerpo ya estaba en el féretro. En la estancia, la familia del duelo hacía preparativos, esparcieron paja. Ayer estaba lúcido, nos preparó té con sus manos. Y hoy ya no estaba. Dijeron, un infarto súbito. El sanador del pueblo certificó la muerte. Tal vez, por la impresión de lo vivido. Pasé el día entumecido, obedeciendo a Mateo y a los demás como un autómata. Ayudando con el funeral, Diego igual. Según la costumbre, antes de la incineración los deudos velan 3 días. También es el tiempo para que amigos y vecinos presenten sus respetos. Pero, salvo Diego, el tío no tenía parientes, sus amigos eran los aldeanos. Así, desde la tarde a la noche, el velatorio se fue quedando desierto y frío. Llegó la noche, nos tocó a Diego y a mí velar en la casa convertida en capilla ardiente. Aunque había un ataúd, con tantas luces y cirios, el miedo se atenuaba. Hacia las 8 o 9 ya nos quedábamos solo nosotros. El tío vivía lejos de la aldea y, en el campo. Todos se retiran temprano, tras un día extenuante. Por fin nos sentamos sobre la paja a tomar aire. Entonces le pregunté a Diego lo que me rondaba desde ayer. ¿Por qué, después de tantos años, has vuelto a indagar sobre tus padres? Hay algo que no entiendo. Diego suspiró. Hace un mes vino una empresa fiduciaria. Me dijeron que había vencido el plazo para entregar un patrimonio en depósito. Un fondo de inversión de decenas de millones. Legado por mis padres. ¿Qué? Me quedé helado. Para mí, Diego era alguien común, sin riqueza, mucho menos una herencia descomunal. Lo sé, suena increíble, más raro aún. No te conté que mi tío también me entregó un patrimonio enorme. ¿Cómo? Me quedé sin palabras, un hombre que había vivido en la austeridad del monte. ¿De dónde habría sacado semejante fortuna? Levanté la cabeza y pillé la mirada de Diego, inquisitiva, como evaluando mi reacción. He preguntado por todas partes, incluso a la fiduciaria, y no hay rastro de cómo mis padres obtuvieron ese dinero. ¿Ves? Además del caso de Alba. Vine a preguntarle esto a mi tío, porque él también tenía un capital similar. Intuyo que el origen es el mismo. Pero, ¿cómo se consigue tanto dinero en este lugar? Siguió. No es solo el dinero. Más extraño. El registro de mis padres figura en una aldea remota de otra provincia. Incluso mi lugar de nacimiento aparece allí. Yo jamás he pisado ese sitio. Es como si alguien hubiera cortado cualquier vínculo entre ellos y este pueblo. ¿Qué insinúas? ¿Recuerdas lo que dijo tu tío? Si de verdad creíamos en el Señor de la montaña, mejor no indagar en tus padres. ¿Crees que esa riqueza les fue concedida por ese Señor, y, tras recibirla, tuvieron que marcharse? Al recordar lo de ayer a plena luz, me estremezco. Si los fantasmas existen, ¿por qué no un Señor de la montaña? Diego negó con la cabeza. No, ¿no te diste cuenta? Mi tío parecía convencido de que tarde o temprano aceptaríamos su existencia. ¿Verdad? Asentí. Además, ayer nos interrumpieron. Él nos citó para hoy. Como si solo cuando creyéramos estuviera dispuesto a hablar. Diego se detuvo, esperando mi deducción. La entendí. ¿Insinúas que lo que vivimos ayer estaba planeado por tu tío? Asintió. Tal vez él mismo nos tendió esa experiencia para obligarnos a creer. Así aceptaríamos mejor lo que iba a revelarnos. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál era su objetivo? Si no hubiera muerto, hoy sabríamos la verdad. Espera, ¿y si su muerte? Miré el féretro en la sala principal, horrorizado por mi propia sospecha.
Diego siguió la mirada y dijo. También lo pensé, iba a decirme algo. Pero lo impidieron. El silencio en la capilla era asfixiante. ¿Quién lo impidió? La respuesta es demasiado obvia. Si acertamos, ¿qué secreto guarda este pueblo? Pasó un largo rato. Diego suspiró. Mientras no termine el duelo, no podremos irnos. Mateo y otros nos observarán estos días, para ver si sabemos algo. Si seguimos investigando, habrá peligro. Yo lo sabía. Quizá era más peligroso de lo que imaginábamos. El caso de Alba también debía formar parte de ese secreto. Pero no soy de los que retroceden. ¿Miedo a qué? Tenemos que ver qué demonios esconden. Diego miró alrededor y murmuró. Bien, aprovechemos ahora y busquemos entre las pertenencias de mi tío. Por si dejó alguna pista. Sinceramente, no espero mucho. Si realmente dejó algo, Mateo ya lo habría limpiado. Pero, total, no hay otra cosa que hacer durante la vela. Pasamos horas registrando la casa. Hallamos señales de que alguien había revuelto todo. Nada, hasta que Diego recordó algo. Ayer dijo que hay cosas imposibles de explicar con palabras. ¿Otra vez el señor de la montaña? Me burlé, no soy amigo de supersticiones. Incluso lo de ayer, ya encontraba explicaciones plausibles. Diego negó. No, hablo de sus costumbres. Cuando no podía decir algo, lo grababa, no con tinta, sino tallando. Fue carpintero de joven, solía grabar en madera. Busquemos donde haya madera. Reanudamos la búsqueda. Arcón, armario, cama. Levantamos el colchón grueso y, al fin, bajo el somier, pequeñas incisiones. Yo no entendí el trazo torpe. Diego sí. Es un mapa. Mira el punto de partida. Es esta casa. Se me encendió la mente. ¿Acaso conduce al lugar prohibido del señor de la montaña? Casi seguro. Los ojos de Diego centellearon. Tal vez allí esté todo el secreto. Saqué el móvil y fotografié. Miré el reloj. Pasaban de las 3 de la madrugada. El pensamiento en su mente y en la mía fue el mismo. Diego preguntó. ¿La linterna está cargada? Asentí. En un lugar así, nunca se sube al monte sin linterna. ¿Podremos salir sin que nos vean? Sí, es el primer día del duelo. Mateo está agotado. No podrá vigilar toda la noche. Es nuestra oportunidad, si de verdad quieres saberlo todo. Claro que sí. Diego, prudente, examinó la casa. Cuando se aseguró de que nadie nos vigilaba, me hizo una seña. Seguimos el mapa, con la luz baja, en silencio. Yo pasé por alto un detalle. Ayer tenía razones para atreverme de noche, pero Diego. ¿Por qué no mostró el menor miedo? Lo ignoré. Después comprendería mi error. El mapa era clarísimo, imposible que fuera casual. Caminamos y descubrimos que el destino estaba muy lejos. Había que coronar una sierra y descender por la ladera posterior hasta un valle a media altura. Anduvimos más de 2 horas. Al oriente el cielo empezaba a clarear cuando, exhaustos, cruzamos el último paso. Delante se abrió una planicie de decenas de hectáreas, terraceada, tupida de una misma especie. Plantas altas, densas, desordenadas, en la penumbra del alba. La visión me dejó helado. Sabía que era cannabis, un campo entero de cannabis. Por hectárea, cientos de plantas. Era imposible que fuese silvestre. Diego se quedó de piedra y balbuceó. Así que, por esto mis padres, y también tú mismo, había tanto dinero. Aquello explicaba casi todos los enigmas. El llamado señor de la montaña y la hierba salvaje no eran más que esta planta. No había maldición. Entonces entendí las visiones de ayer. La respuesta estaba en la infusión que nos sirvió el tío. ¿Infusión de hierbas salvajes? En absoluto. Alimentos y bebidas mezclados con hojas frescas de cannabis. Las apariciones eran simples efectos alucinógenos. El pueblo entero era un nido de producción de droga. No extraña la presencia de jóvenes. No extraña sus normas rígidas y la restricción de vehículos. Y la muerte de Alba y su madre. Y hasta la de Beatriz. Quizá no eran tan simples. Saqué el móvil. Disparé decenas de fotos. Grabé un vídeo. Intenté enviar o subirlo a la nube. Pero fracasé. No había señal. Ni siquiera GPS. Por fortuna, tenía la foto del mapa. Volver no sería difícil. Diego seguía absorto. En shock. Cuando guardé el teléfono, él giró despacio y me preguntó. ¿Lo intuías? ¿Intuir qué? Me miró con gravedad, palabra por palabra. Dijiste que venías por Alba, pero apenas te importó su caso. En cambio, el secreto del pueblo te fascinaba. Incluso ayer, con lo sobrenatural, no te vi asustado. Yo soy del lugar. Lo mío puede entenderse. ¿Y tú? ¿Acaso sabías que no había espíritu alguno y que todo era efecto de esto? Guardé silencio. Amanecía.
atrapados en la montaña con un secreto que podía arrastrarnos. Estábamos en peligro real. Pronto notarían nuestra ausencia en el velatorio. Nos buscarían y terminarían por hallarnos. Si nos atrapaban, era nuestro fin. Necesitaba la ayuda de Diego y, por ende, no podría ocultarle más. Pregunté. Diego, ¿sabes cómo se llamaba el padre de Alba? Lorenzo, oficialmente, vendedor ambulante de ropa. Viajaba sin parar. Señalé el campo. En realidad, era quien distribuía el producto fuera. Llegué a hablar brevemente con él. Diego quedó atónito. Y entendió. Ya veo, el padre de Alba, igual que mis padres. Vidas con identidades prestadas. Solo que los míos me protegieron mejor. Mientras hablaba, debió aceptar en su interior cuál era el verdadero oficio de sus padres. Lorenzo murió de forma repentina hace 2 meses, añadí. Diego suspiró. Igual que mis padres. Se fueron casi a la vez. Proseguí. De tus padres no me atrevo a conjeturar. De Lorenzo sí sé algo. Quiso retirarse. Se puso en contacto conmigo. Dijo que revelaría un secreto capaz de sacudir al mundo. Diego exclamó. ¿Iba a destapar el secreto del pueblo? Asentí. Tal vez, pero lo descubrieron. Desapareció. Al final perdió la vida. Y su mujer e hija tampoco se salvaron. Sospecho que no vivían allí por voluntad, sino retenidas para controlarlo. Muerto él, dejaron de servir. ¿Y lo de Beatriz? Un error de gestión. Cuando no pudieron taparlo, la empujaron a cargar con la culpa. De ahí el funeral solemne. Un escarmiento. Quien traicione, termina como Lorenzo. Quien se sacrifica por el pueblo. Será honrado como Beatriz. Diego me miró, entre duda y reflexión. Sabes demasiado. ¿No lo has contado a nadie? Antes no tenía pruebas, ahora sí. Entonces noté un brillo distinto en sus ojos. Preguntó algo que me geló la espalda. Así que, ¿de verdad eres periodista? Me quedé inmóvil. ¿Qué significa, de verdad? Si no soy periodista, ¿qué soy? ¿Qué quieres decir? Diego soltó una risa aliviada. Creíamos que eras policía, por eso estábamos tensos. Pero si solo eres periodista, será más sencillo. Nosotros. Tragué saliva. Ese, nosotros, me atravesó. Un frío me recorrió entero. Diego me había traído allí para que viera, la verdad, y, ante el secreto, hacerme admitir quién era. Pero ¿cómo? Si él era uno de ellos. ¿Por qué su tío? Entonces entendí. La muerte de tu tío. También. No lograba ordenar lo que sentía. Diego suspiró. Él no sabía que yo ya había heredado el trabajo de mis padres. Aproveché la excusa de buscar la verdad para ver si se le escapaba algo. Hizo una pausa. Quizá lo adivinó. Si no, ¿por qué nos dio esa infusión? En realidad, no era para mí, sino para ti, para que vieras algo. En cuanto la preparó, su vida había llegado al último tramo. Todo encajó. En otras palabras, traerme a investigar a Alba fue una maniobra acordada entre él, Mateo y otros del pueblo. Me reí, amargo. Claro, si no, ¿cómo dejarían entrar a un forastero tan fácil? Saben bien a qué se dedican. Diego torció la boca en una sonrisa cansada. Y tú, por curioso, te pusiste la soga al cuello. Un caso pasado, déjalo. ¿Para qué remover? Yo, creyendo que eras policía encubierto. Te traje hasta aquí para tantear si la guardia nos vigilaba. En fin, ya está todo claro. Imagina cuál será tu final. Tragué en seco. Lo sabía. Acabaría como Alba. Borrado del mapa. Peor aún. En esta montaña quizá jamás encontrarían mis huesos. En el filo del peligro. Me obligué a mantener la calma. Retrocedí unos pasos y sonreí. ¿Vas a hacerlo aquí mismo? Solo tú y yo. No está dicho quién gana. No se inmutó. Señaló con el dedo varias direcciones. Allí, allí y allí. Ya están colocados. Este oficio vive al filo. Nadie arriesga solo. Seguí su dedo y distinguí siluetas ocultas. Se acabó. No podría pelear ni huir. Eran muchos y dominaban el terreno. Mis posibilidades. Casi nulas. Maldije para mis adentros. Aún así, hice una última pregunta. Entonces dime, a Lorenzo lo matasteis vosotros, ¿verdad? Ya estaba muerto. ¿Para qué matar también a su esposa y a su hija? Diego rió con frialdad. Sin escarmiento. ¿Quién impediría futuras traiciones? ¿Quieres decir que matasteis a Alba y a su madre solo para intimidar? Su voz era liviana, como quien cuenta algo ajeno. Por supuesto, si alguien pretende traicionar, su familia, viejos o niños, padecerá el peor destino. Que todos lo vean. Traicionar equivale a borrar a los tuyos de la faz de la tierra. ¿Quién se atrevería? Inspiré hondo. El sol ascendía.
pero sus palabras me helaban la espalda. Diego aún suspiró, con reproche. ¿Y tú, periodista, tanto escarbar, no buscabas tu ruina? Oh. Levanté la vista hacia el horizonte. ¿Sabes para qué existe la luz? Para disipar la oscuridad. Se burló. Guardé el móvil, metí la mano al bolsillo y saqué otro aparato. Del tamaño de un ladrillo. ¿Lo habías visto? Un teléfono satelital, aunque bloqueen la señal. Este llama. Sí, la llamada está en curso. Al otro lado graban y triangulan. Diego se quedó mudo. Pulsé el manos libres y pregunté. ¿Cuánto tardarán en llegar a mi posición? Una voz respondió. 10 minutos. Al fin Diego reaccionó, con el rostro desencajado. Se lanzó hacia mí gritando. Maldito, te voy a matar. Saqué el arma de la espalda. Bang, la bala le atravesó el pecho derecho. Cayó, incrédulo. Rodé hasta un parapeto y me cubrí. Los ocultos alrededor lo habían visto. O me atacarían, o huirían. Diego, tendido, me miraba con los ojos abiertos, sangrando, sin fuerzas. Tú, en realidad tú. Sí, soy policía. 10 minutos pasaron volando. Mi equipo llegó a tiempo. Los otros no se abalanzaron, huyeron. Pero no podrían escapar. Todas las bajadas estaban cortadas. Solo les quedaban 2 vías: ser capturados o morir en la montaña. Diego seguía con vida. Tuvimos que cargarlo. Por un instante lamenté no haberle dado el tiro de gracia. Ellos, habían cometido crímenes insoportables. Esa droga bastaba para deshacer familias. Y lo que hicieron con Lorenzo y su familia. Quise pulverizarlo a balazos. Lorenzo había sido un confidente que logramos reclutar a medias. No se pasó de inmediato al lado de la ley por temor. Su familia seguía retenida en el pueblo. Quiso sacarlo sí, entonces. Colaborar. Falló. Al mismo tiempo, desapareció un agente antidrogas que se reunió con él. Nunca encontramos sus cuerpos. Ignoramos qué padecieron. No les bastó con matar a Lorenzo. Establecieron su autoridad, asesinando también a su esposa e hija. Como ejemplo, no puedo concebir cómo un pueblo entero pudo ser tan cruel como para conspirar en la muerte de una niña. Si la patrulla forestal no hubiese encontrado por casualidad el cadáver de Alba, el caso no habría existido y nadie habría mirado hacia esa aldea. En los informes de Lorenzo jamás se mencionó el lugar. Su sacrificio no será en vano. Empezaremos por este pueblo y desmantelaremos toda la red que se oculta detrás. El sol ya había subido, como si barriera la noche. Pero a quienes cayeron en esas sombras, ¿quién los recordará? Gracias por escuchar. Si esta historia te ha conmovido, regálanos un me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.